La inflación en Argentina se hunde, la inflación en Venezuela se dispara y Canal Red de Pablo Iglesias queda retratado como un medio de propaganda prochavista. Veámoslo. Hace justamente un año, en Canal Red, el canal de YouTube de Pablo Iglesias, publicaron un análisis con el provocador título de Venezuela crece, Argentina se hunde. En su momento ya tuvimos ocasión de criticar el contenido de ese vídeo, pero ahora quiero rescatar uno de los comentarios que hicieron durante el mismo referido a la evolución de la inflación en Argentina versus la evolución de la inflación en Venezuela. Pero bueno, ahora que estamos al día, sobre la terrible y temible dictadura de Nicolás Maduro y ese paraíso neoliberal de Javier Milei, vamos a ver un par de datos más, si les parece, empezando por lo más cacareado. Ese dato que cuando es alto en gobiernos de izquierda se usa como muestra absoluta de una dictadura monstruosa, fallida y desastrosa y malvada, pero cuando aparece en un gobierno neoliberal, como ha pasado tantísimas veces en Estados Unidos, por ejemplo, es normal, es que son cosas que pasan, es que las guerras, es que el Dios Todopoderoso, es que ese dato es la inflación. Veamos ese dato de la inflación. La inflación interanual, es decir, el aumento de los precios en el último mes en comparación con el mismo mes del año anterior, en este mes de junio, en Argentina, la inflación interanual fue del 271,5%, coronándose así como el país con mayor inflación, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, a la Argentina de Milei. El famoso autor del aclamado texto El fin de la inflación no solo no le ha puesto fin, sino que la ha empeorado en cifras históricas. Y mientras tanto, ¿cómo está la inflación en Venezuela? De la que, por cierto, ya no se habla mucho, ¿verdad? Pues no. Tal vez sea porque están tan lejos de un cuento de terror que ni disfrazándola se puede vender así. La inflación en Venezuela es la más baja registrada en 39 años. Eso es, desde hace mucho antes de que el chavismo entrara al poder. Mucho más baja que en los gobiernos neoliberales venezolanos del pasado. Ahora se registra una inflación interanual del 68% y con previsiones de bajar aún más. Bueno, para los fanáticos de Ben Shapiro y ese tipo de reaccionarios que dicen que a los datos no les importan tus sentimientos, pues ya nos perdonarán, pero la realidad habla por sí sola. Inflación en Argentina casi 300%, inflación en Venezuela 4 veces menos. Los datos hablan por sí solos. Las políticas socialistas de Maduro en Venezuela han conseguido controlar la inflación y, en cambio, las políticas neoliberales, libertarias de Javier Milei en la Argentina han disparado la inflación. Bueno, pues vamos a ver un año después cómo se comparan estas cifras, porque los datos, repito, hablan por sí solos. La inflación interanual en Argentina ahora mismo se ubica ya no en el 270% o en el 200% o en el 150% o en el 100%, ni siquiera en el 50%, sino que se ha reducido hasta el 39,4%, algo que debería indicarnos que la mayor parte de ese mal dato de inflación interanual que presentaban en Canal Red, el 271%, en realidad era un dato gestado durante el gobierno peronista que antecedió al de Javier Milei. La enorme inflación reprimida que había en Argentina y que se manifestaba en una brecha cambiaria de más del 200% terminó manifestándose en este muy alto dato de inflación. Pero una vez el efecto de las políticas peronistas que destruyeron el valor del peso se ha ido disipando, no es que ya hayan sido plenamente eliminadas, pero sí han sido en parte contrarrestadas, lo que vemos es que la tasa de inflación hoy por hoy ya se encuentra por debajo del 40% interanual. Por cierto, decía Pablo Iglesias que ya no se hablaba mucho el año pasado del dato de inflación en Venezuela. ¿Cómo está la inflación en Venezuela? De la que, por cierto, ya no se habla mucho, ¿verdad? Bueno, de lo que no estoy escuchando hablar demasiado es del dato de inflación en Argentina, ni en muchos medios de comunicación españoles, ni desde luego en Canal Red. Bueno, pues ya tenemos el dato de inflación interanual de la Argentina, 39,4%. ¿Y cuál es a estas alturas del año el dato de inflación interanual en Venezuela?
Porque recordemos que en Canal Red nos decían que la previsión, su previsión infalible, era que siguiera bajando. Del 68% y con previsiones de bajar aún más. De entrada, el Banco Central de Venezuela, que es la entidad encargada de publicar mensualmente el Índice Nacional de Precios al Consumo, el IPC venezolano, dejó de publicar esta estadística en octubre de 2024. Lo podéis ver en este Excel extraído directamente de la página web del Banco Central de Venezuela. Último dato disponible, octubre de 2024. Y esto por sí solo ya debería resultar bastante sospechoso. Que el organismo público encargado de elaborar y difundir los datos de inflación deje de hacerlo en octubre de 2024, hace casi un año, pues quizá nos esté indicando que el Estado venezolano no tiene demasiado de lo que enorgullecerse de los datos de inflación reales que está experimentando el país. Y de hecho, desde octubre de 2024, el organismo, en este caso privado, académico, que ha seguido estimando y publicando datos de inflación para Venezuela, después del apagón informativo de su Banco Central, ha sido el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y el último dato que ha publicado el Observatorio Venezolano de Finanzas respecto a la inflación interanual dentro del país fue el correspondiente al mayo de este año, y se situó en el 229%. Argentina 39,4%, Venezuela 229%. Ya nos perdonarán, pero la realidad habla por sí sola. Inflación en Argentina casi 300%, inflación en Venezuela 4 veces menos. En efecto, la realidad habla por sí sola. En estos momentos la inflación en Argentina es 6 veces menos que la inflación en Venezuela. Aunque bueno, hablar de en estos momentos quizás sea un poco exagerado, porque estamos comparando la inflación interanual de la Argentina en junio de 2025 con la inflación interanual de Venezuela en mayo de 2025. A estas alturas del mes ya debería haberse publicado el dato de inflación interanual en Venezuela correspondiente a junio de 2025. Y si miramos la evolución de los meses previos, ese dato tenía una trayectoria enormemente ascendente. En abril de este año fue del 172% y en mayo saltó al 229%. Por consiguiente, es muy probable que en junio la inflación interanual sea muy superior a ese 229%. Pero no lo podemos saber. ¿Y por qué no lo podemos saber? Pues no solo porque el gobierno de Nicolás Maduro haya decretado el apagón informativo al Banco Central de Venezuela, sino también porque el gobierno tiránico de Nicolás Maduro ha prohibido al Observatorio Venezolano de Finanzas que continúe estimando y publicando datos de inflación en el país. Bueno, ya no se trata de que les haya prohibido elaborar y publicar el dato de inflación en el país, sino que ha detenido a 8 economistas integrantes de este Observatorio Venezolano de Finanzas justamente por estar publicando datos de inflación que pueden ser muy reales, pero que no resultan del agrado del gobierno ni de sus propagandistas a sueldo. Por consiguiente, un año después de que Canal Red publicara este vídeo, en el que nos decía que Venezuela crecía y Argentina se hundía, que la inflación en Venezuela estaba bajo control, porque se hallaba en el 68% interanual y cayendo, y en cambio la inflación en Argentina estaba totalmente descontrolada, porque estaba en el 271% y subiendo. Un año después, con lo que nos encontramos es con un dato de inflación interanual en Argentina del 39,4% y con un dato de inflación interanual en Venezuela que el gobierno prohíbe publicar porque se halla muy por encima del 229% interanual. ¿A que de todo esto no te van a contar nada en Canal Red? Pregúntate, ¿por qué?